Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes a este taller. En especial, agradecemos la presencia del doctor Claudio Díaz Larenas, que nos dictará el cuarto de los talleres de preparación de proyectos Fondos de Iniciación Irregular, que la Vicerrectoría de Investigación e Innovación de la Universidad Arturo Prat ha dispuesto con la colaboración de sus académicos y también de académicos de otras universidades, como el doctor Díaz, quien es académico de la Universidad de Concepción, del Departamento de Currículum e Instrucción. Es doctor en educación y máster en lingüística. Además, es licenciado en pedagogía del inglés. Entonces dejamos la palabra al doctor Larenas perdón, Díaz, para que pueda comenzar con este taller. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo pertenezco como se mencionó, a la Facultad de Educación, específicamente al Departamento de Currículum e Instrucción. Y es importante señalar que la presentación de mis proyectos Fondesis ha sido en el grupo de educación superior, ¿ya? Particularmente porque es importante señalar el grupo de estudio, ya que cada grupo de estudio tiene lineamientos propios, ¿ya? Hay un marco común general, pero también cada uno de los grupos de estudio establece los niveles de productividad y la forma como estos niveles de productividad van a ser valorados. Entonces, mi presentación va a ser desde alguien que ha presentado proyectos Fondesis al concurso regular en el grupo de educación superior, que también es distinto al de educación del sistema escolar. También tiene algunas diferencias. Si les parece, voy a compartir una presentación em, que realicé como para guiar la conversación. No sé si la ven bien. Se ve perfecto. Bien. Voy a, como para para mantener este equilibrio entre una buena interacción, pero también poder ir avanzando en la presentación, me voy a ir deteniendo cada dos diapositivas, ¿ya? De tal manera que ahí podamos conversar si tienen alguna cosa o requieren que yo pueda clarificar algo que ahí aparece. Em, Voy a ir, a medida que voy haciendo la presentación, como esto era sobre fondos irregular y de iniciación, voy a ir marcando en algunos casos algunas características que son propias del Fondesis de iniciación, ¿ya? Lo primero que todo es que el concurso sea de iniciación irregular, promueve la investigación científica tecnológica de alto impacto. Eso quiere decir, y uno de los puntos esenciales aquí es que las propuestas no podrían ir, por ejemplo, en la línea de generación de nuevas plataformas, generación de recursos, ya eso probablemente va más en la línea de un proyecto FONDEF, ya. Aquí hay que pensar en que es investigación científica con un diseño metodológico, con hipótesis, preguntas de investigación. Lo digo porque yo he evaluado varios proyectos y han llegado proyectos que tienen que ver con la generación de libros, con la generación de plataformas multimediales, ¿ya? Entonces, este fondo es específico a el desarrollo de investigación científica tecnológica. Luego se conforma por un investigador responsable o investigadora responsable, más co-investigadores con dedicación semanal. Em, la duración es entre 2 a 4 años. Yo generalmente los proyectos que he presentado han sido tres. Una vez intenté cuatro y me fue mal. Creo que no significa que a todo el mundo le va a ir mal, pero probablemente, esta es una opinión personal, creo que un proyecto de 4 años significa explicar muy bien la realización de ese proyecto en los 4 años, cómo se sostiene un cronograma de trabajo en cuatro. Probablemente eso fue lo que a mí me pasó, que no expliqué bien qué iba a hacer en alguno de los años, digamos, porque generalmente la lógica que yo empleo es que el primer año es un año de levantamiento del marco teórico, validación de instrumentos, el segundo año es la lógica de recoger datos,
y el tercer año es la lógica de los análisis. Por lo menos yo lo he planteado, los proyectos que he presentado los he planteado desde esa mirada. Entonces, cuando es de 4 hay que tener la cautela de explicar bien qué se va a hacer en ese año adicional. Probablemente aquellos proyectos que tengan un corte longitudinal se puedan justificar de mejor forma bajo la lógica de los 4 años. ¿Ya? También hay una permanencia mínima del investigador responsable, creo que son 6 meses que hay que estar acá, eso es también importante tenerlo en cuenta. Em, Particularmente porque la NIT en algunos casos solicita enviar copias de pasaportes donde quedan registradas las, las entradas y salidas al extranjero. Entonces, ahí hay que tener cierto resguardo respecto a la permanencia de lo mínima de los 6 meses. Los proyectos son, como lo señalaba anteriormente, de corte científico o tecnológico y el componente ético, hablo desde mi institución, es un tema que realmente en mi institución se ha vuelto extremadamente complejo. No lo sé en la de ustedes. Em, entonces hay que tener bastante cautela con esto porque la institución tiene que emitir un certificado de comité ético una vez que el proyecto es adjudicado y por lo menos acá se hace una revisión bastante exhaustiva de los instrumentos, pero también se meten, que yo no estoy de acuerdo, se meten en el diseño investigativo una vez que el proyecto está adjudicado. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero por lo menos mi experiencia en el que me adjudiqué el año pasado era que para darme el certificado ético que me pedía la NIT, me revisaron, hicieron una revisión completa de mi proyecto y empezaron a cuestionar análisis estadístico. Entonces, desde mi perspectiva, eso no corresponde porque si el proyecto está adjudicado fue porque ya alguien lo evaluó y determinó que los análisis estaban correctos porque no había nada indicado respecto a los análisis, pero la comisión nunca logró entender eso y creo que en el último año, por lo menos nuestra comisión, está bastante exigente y solicitando algunas cosas que por lo menos yo no logro entenderlas aún. ¿Ya? De hecho, quedé, les comento, en condición de, probablemente en una condición media rebelde, de evaluación sistemática. No me dieron el certificado, pero todos los años me van a pedir que vaya dando cuenta de lo que estoy haciendo, lo cual lo encuentro absurdo. Em, Ahora, algunos aspectos que es importante tener presente que la NIT se ha vuelto cada vez más exigente y es un mecanismo que utilizan con bastante frecuencia para dejar fuera de base, tiene que ver con la copia y la autocopia. Aquí, colegas, hay que tener mucho cuidado porque, de hecho, a mí me pasó en un proyecto que presentamos que yo saqué algo de un artículo que había publicado y eso se considera como copia, ¿ya? También hay que tener cuidado cuando uno saca elementos de, por ejemplo, guía una tesis, ¿ya? Las tesis acá se van al repositorio de la biblioteca y después uno saca algo de esa tesis, de algo del marco teórico y lo pone en la propuesta y resulta que todas las herramientas que se utilizan para detectar plagio, toma eso como plagio y lo toma como autoplagio. Entonces, yo lo que estoy haciendo en el último tiempo, elaboro la propuesta y la someto a algún programa de plagio, ¿ya? Al final de la elaboración, que generalmente tengo harto resguardo porque como la propuesta todavía no se ha presentado, utilizo la herramienta que tiene la Universidad de Concepción para detectar plagio. Y a pesar de todos los resguardos que he tenido, muchas veces me aparece plagio en algunas partes de cosas mías, digamos, en general de autoplagio tesis me aparecen artículos y la NIT yo sé que está muy exigente con esto, aplican software, no sé cuáles estarán aplicando, y estas son causales para dejar los proyectos fuera de base. Entonces hay que ser muy riguroso en que ni el resumen ni la propuesta central tenga elementos
de autoplagio o de sacados desde otros proyectos. Muchas veces lo que creo yo que varios hacemos es que estamos pensando en un mismo diseño metodológico que hemos ocupado en otro proyecto y tomamos parte de ese diseño metodológico y lo ponemos en la nueva propuesta. Ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso, porque eso puede ser causal de autoplagio y puede quedar el proyecto fuera de base. Después está el tema de las regiones. Yo creo que cada vez más ANIT está en la búsqueda de proyectos que tengan un mayor impacto en diferentes regiones y no solamente en la región en la que uno está adscrito. Entonces, si ustedes me piden alguna sugerencia, yo buscaría tener coinvestigadores de otras regiones. em, Puede también haber un tema geográfico del norte, del sur, del centro sur, de tal manera que se pueda replicar la investigación en diferentes contextos geográficos y eso pueda enriquecer los resultados que obtengan. ¿Ya? Creo que si me preguntan, puede ser un elemento estratégico de incluir en el proyecto para que no quede un proyecto muy circunscrito al contexto, a un solo contexto específico. ¿Ya? Porque el incluir más regiones también permite el elemento comparativo. Ustedes pueden comparar datos de participantes que pertenecen a regiones distintas y eso puede ser parte de sus análisis estadísticos. ¿Ya? Otro elemento que también es importante cautelar es el currículum. Hay una plataforma específica donde se suben todos los artículos, se suben los proyectos de investigación, las tesis guiadas. Esta sección, en mi experiencia como evaluador, es la sección que probablemente miramos muy poco y lo hacemos a la rápida porque nos centramos en la propuesta que vamos a presentar. Entonces, miramos esta plataforma y subimos, 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 subimos. Yo diría que esta es una sección que hay que mirar con mucha detención porque está llena de errores generalmente, errores en las publicaciones, en la fecha de la publicación, en el volumen de la publicación, em, en los factores de impacto, en poner artículos que, por ejemplo, cuando la revista es actualmente Scopus, pero cuando salió el artículo que nosotros enviamos, la revista no era Scopus. Entonces, Anit eso lo cuenta como no Scopus. Se lo digo porque a mí me ha llegado el listado de cada una de las revistas que yo he enviado, muchas veces, a veces revistas pagadas que son Scopus, y no me he fijado que el año anterior no era Scopus y la publicación que yo tenía era del año anterior. Entonces hay que mirar con mucha detención cuál es el factor de impacto de la revista al momento que salió el artículo, ¿ya? No el factor de impacto actual de la revista. ¿Ya? El currículum es una sección que requiere mucha prolijidad y mucho detalle porque aquí la idea es poder acercarse a la obtención de los 5 puntos, porque esto tiene una ponderación que va del 1 al 5 y la idea es poder tener acá la ponderación la máxima posible para no quedar fuera de base, por ejemplo. ¿Ya? Los proyectos deben ser ejecutados en Chile. Ustedes pueden incluir investigadores o investigadoras extranjeras, pero las investigadoras o investigadoras extranjeras no pueden percibir honorarios, por lo tanto van en la propuesta, si ustedes los quieren incluir de manera estratégica, pero no les pueden adquirir recursos, ¿ya? Porque solamente perciben recursos de honorarios las personas que viven en Chile. Entonces, puede ir el nombre estratégicamente de una investigadora extranjera, por ejemplo, pero en la parte del presupuesto tiene que ir cero. No puede ir. Entonces ahí hay que pensar estratégicamente qué es más conveniente, que vaya como coinvestigadora la persona o que vaya como personal técnico al cual ustedes le podrían pagar. ¿Ya? Ahí hay que ver la mejor figura. Idiomas de postulación, hay que tener presente el grupo de estudio. Hay grupos de estudios que piden solamente proyectos formulados en inglés. Por lo menos el de educación superior permite español e inglés. Y el presupuesto, acá hay máximos por ítem, lo vamos a ver más adelante. Entonces la idea es siempre ajustarse
a los máximos que se debe pagar por ítem. Abro el espacio para consultas, reflexiones. Hola, buenas tardes. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, adelante. Bueno, yo estoy interesada en postular a un Fondesit regular. He hecho ya dos postulaciones y me ha ido en la primera vez relativamente mal. La segunda, bastante mejor, digamos, en el ranking, pero no fue aprobado. Entonces, bueno, estoy evidentemente preparando la postulación, mejorando. Y tengo dos preguntas. La primera, sobre lo último que tú planteaste, eh, em, si uno quisiera incorporar una coinvestigador extranjero, yo lo que he hecho otras veces es que lo he incluido como parte de fondos de cooperación internacional, pero hay Mm. gente que viene a apoyar específicamente un seminario, etcétera. Y cuando tú hablas de esta figura, me da la sensación que es alguien que más bien va a ser un coinvestigador. Entonces la pregunta es, entiendo que no tiene que recibir remuneración. Ese coinvestigador, esa coinvestigadora, ¿tiene que viajar en algún momento a Chile o puede, por ejemplo, hacer algún trabajo de apoyo de análisis de información que sea a distancia o tiene que tener también una cierta presencia, digamos, física que implique, bueno, disponibilidad de tiempo y la pagar de pasaje? Esa es una pregunta. No necesariamente. Si tú tienes un coinvestigador o coinvestigadora extranjero, puedes ocupar los recursos que son para traerlo a Chile, pero no es obligación. O sea, tu coinvestigador o coinvestigador extranjero podría trabajar desde fuera, digamos. Ahora, Sí, la complicación que se presenta es que es tener gente disponible que te ayude a trabajar si no va a percibir ningún tipo de honorario. claro, Claro. Ahora, lo que uno puede hacer para compensar eso es incluir a esa persona como el profesor visitante y de esa manera le puedes financiar los pasajes, le puedes dar un incentivo lo suficientemente generoso que, de porque acuerdo. no le puedes pagar honorarios, pero sí le puedes dar un incentivo para alojamiento y comida que sea holgado, de tal manera que eso se vea como una especie de incentivo, digamos. De acuerdo. Oye, y tenía una segunda pregunta, gracias, que tal vez es un poco más general, a propósito de los grupos de estudios. Me han dicho, he escuchado, Mm, que no es bien visto por parte de NID que uno se cambie de grupo. mm, Pero también me han sugerido, por ejemplo, en la universidad, cambiarme de grupo. Entonces, bueno, la última vez me cambié pensando que, porque al interdisciplinario, eh, bueno, no me fue bien. Entonces, la verdad es que estoy un poco perdida. O sea, mm. eh, ¿qué tanto asidero tiene esta idea de que es bien visto mantenerse siempre en un mismo grupo o da lo mismo y en realidad tiene que ver más bien con la construcción de la propuesta y la pertinencia, según el tema y la propuesta específica de investigación, ¿no? Mm. Sí, esa es una muy buena pregunta. Creo que no hay una sola respuesta, ¿ya? Porque em, es cierto que yo también lo he hecho. Ujú. Cuando te va mal, tú insistes en un grupo y te cambias a otro grupo. Pero al cambiarte, el otro grupo va a mirar tus publicaciones. Entonces, por ejemplo, te ejemplifico con mi caso. Si yo estoy en educación superior y la mayoría de mis publicaciones están en el campo de la enseñanza-aprendizaje del inglés, ¿ya? Y me cambio al de lingüística, que me cambié alguna vez, Ujú. eh, el de lingüística lo más probable que va a reparar que mis publicaciones y mi productividad está en otro ámbito. Ok. Y me va a sugerir, de hecho me pasó, te sugiere presentar la propuesta al grupo de educación superior. Pero también entiendo la inquietud de buscar otros espacios, porque lo que ocurre es que el de educación superior está colapsado. O sea, lo que ha ido ocurriendo en el de educación superior es que profesionales de otras áreas, y Ujú. probablemente ustedes lo son, por ejemplo, estoy pensando en psicólogos, Ujú. médicos, sociólogos, antropólogos, se están dedicando mucho a la educación en sus disciplinas, por ejemplo, educación médica, educación ingenieril, educación psicológica o psicología educacional. Ujú.
el Fondo de Educación Superior se ha vuelto tremendamente competitivo, ya. ¿ya? Entonces, uno compite con propuestas de gente que presenta diseños investigativos tremendamente robustos Ujú. y que tiene los 5 puntos en productividad. Por lo tanto, la propuesta se vuelve altamente competitiva, ¿ya? Em, o sea, si yo tuviera que tomar una decisión, probablemente miraría mi productividad y si esa productividad se acerca en algo al otro grupo al que yo quiero explorar. Ahora, donde sí es más fácil el cambio, probablemente es en el de entre educación superior y educación escolar, Ujú. ¿ya? Pero ahí, si te cambias a educación escolar, hay que tener el resguardo de que la muestra, los participantes y la población sean del sistema escolar chileno, Claro. ¿ya? Gracias. Sí. Avanzo entonces a la siguiente. Otro elemento que es importante cautelar es el uso de herramientas de inteligencia artificial. ANIT está pidiendo declararlas, Mm. ya, generalmente en la bibliografía, señalando qué herramientas fueron utilizadas en la elaboración de la propuesta, ya. Entonces, ahí también hay que tener los resguardos respectivos para que no se produzca este tema de la copia o de la autocopia, ¿ya? Porque la herramienta puede sacar un extracto de algo de uno mismo y proponerlo al interior del marco teórico o en alguna parte. Los formatos también, es necesario descargar los formatos actualizados. Es importante señalarlo porque a veces uno tiene formatos guardados de concursos anteriores y hay leves cambios y cuando no se utiliza el formato respectivo uno queda fuera de base. Todos estos elementos que parecen de corte administrativo y logístico, desde mi perspectiva, ANIT en el último tiempo lo está ocupando como argumento súper potente para dejar proyectos fuera de base. Mi opinión es que reciben tal cantidad de proyectos que están buscando diferentes elementos para dejar fácilmente proyectos fuera de base en la primera etapa. Entonces, antes elementos que no eran tan importantes se han vuelto hoy en día tremendamente importantes al momento de elaborar la propuesta. Incluso todo este tema de los encabezados que vienen, no hay que sacarlos, porque también es causal de fuera de base. A veces uno los saca para ganar más espacio y es un error, digamos. Hay que ahí seguir las extensiones al pie, la instrucción al pie de la letra. Lo mismo las extensiones de página, también si dice 10 páginas y uno tiene 10 y medio, es causal de fuera de base, ¿ya? Entonces no son elementos nimios, hay que poner mucho énfasis a estos temas de, más bien de logística. El otro punto que se ha vuelto también altamente complejo es la anonimización. No puede haber ninguna referencia de ni el investigador responsable, ni los coinvestigadores, ni las instituciones, ni en el contenido, ni en el rótulo del archivo, porque a veces uno pone en el rótulo final Universidad de Concepción y lo sube. Error, eso es causal de, para quedar fuera de base. ¿Ya? Entonces, no puede haber ni en el resumen ni en la propuesta referencias a la institución ni al cuerpo de investigadores o coinvestigadores. ¿Ya? La copia ya lo habíamos visto y las obras propias, que el tema del autoplagio, que a veces es fácil caer en ello. Otros elementos que hacen que el proyecto quede fuera de base son informes inconclusos de proyectos anteriores, no enviados en las fechas que correspondía. Eso es una causal de fuera de base en cualquier concurso, en el regular de iniciación o en los de postdoctorado. La anonimización, que ya lo habíamos visto. Y también otro tema que se está mirando con bastante detalle es que las citas, el espacio para citas son 5 páginas, ¿ya? Están las 10 páginas para la propuesta y están las 5 páginas para incluir las referencias bibliográficas. No puede faltar ninguna. También es causal de eliminación. Es una forma súper fácil de sacar proyectos
porque falta referencia, referencias incompletas, no están los DOI, no corresponde el año. Eso es, yo creo que se utiliza con mucha fuerza para bajar los puntajes. Entonces, hay que asegurarse de que efectivamente todas todas las referencias en el cuerpo de la propuesta estén debidamente referenciadas en las 5 páginas. Estratégicamente, si me preguntan a mí, yo siempre llego a las 5 páginas. No voy con 2 páginas, no voy con una página y media, no voy con 4, lleno las 5. Por lo menos a mí me ha dado buen resultado, porque se mira con mucha detención que exista un estado del arte que dé cuenta de los clásicos, pero también cómo el conocimiento en el área que ustedes están investigando ha ido avanzando en el tiempo hasta el 2025 o hasta el 2026. Entonces hay que mostrar en 2 o 3 páginas un estado del arte histórico que muestre el barrido de los constructos que ustedes están investigando desde los clásicos en los cuales se están situando hasta el día de hoy. ¿Ya? Aquí yo las propuestas que a veces he revisado es que la gente se queda con los clásicos, entonces habla de los 80, 90, 2000 y no hace ni una referencia a actuales o se centra en los actuales y olvida los clásicos. Entonces, esta parte es difícil porque son solamente no más de 2 páginas las que uno tiene para mostrarle a los evaluadores y evaluadoras que hay una revisión exhaustiva del estado del arte del objeto de estudio que ustedes están abordando. ¿Ya? Entonces, como el espacio es limitado, lo que yo cautelo hacer es que mi revisión teórica esté cercana a las 5 páginas. No sé, desde mi lógica para que digan, oye, sí, efectivamente revisó los clásicos y lo último que existe en esta área. Y reviso el archivo de la bibliografía por lo menos unas 10 veces. Que no haya error en los años, que no haya error en los títulos de los libros, que no haya error en los... Incluso ahora están mirando el DOI, porque es súper frecuente poner la referencia y que el DOI no corresponda con la referencia. Entonces tienen que mirar que el DOI sí corresponda con la referencia. No sé si tienen aquí alguna consulta, dudas. ¿Sí me escucha? ¿Sí? Hola, hola, soy Fernando. Hola, Tengo una Fernando. consulta. Lo que pasa es que yo tuve hasta hace poquito una beca Chile Mm, de postdoc, pero yo como llegué hace poco, hace como un mes atrás, aún no hago el informe final de esa beca, pero esa beca como que no es de Fondesit, es de becas Chile. Voy a postular al Fondesit de iniciación. Yo le iba a preguntar si usted sabía si influía en la postulación, si yo tenía que cerrar esa beca Chile antes de hacer la postulación. Mira, no tengo la respuesta precisa. Ahora, mi sugerencia es que si tú tenías que haber enviado el informe en una fecha determinada y no lo enviaste, pongas ojo en eso. Porque yo conozco colegas de acá, de mi universidad, que no han concluido procesos de becas Chile y no pueden presentar fondos. ¿Ya? Entonces no tengo la respuesta definitiva, pero yo lo que sí cautelaría es que si tienes un informe que venció en fecha de envío, lo envíes. Porque lo que cautela es que, porque tú sabes que ellos se demoran, o sea, uno no se puede demorar, pero ellos se demoran años, ¿ya? En revisar. Entonces, lo único que uno tiene que cautelar es que uno envió en la fecha que le solicitaron enviar. Entonces, ya está en el campo de ellos. Si ellos no han respondido, es cosa de ellos. Pero tú sí tienes que cumplir en los envíos en las fechas correspondientes, ¿ya? Entonces, eso yo cautelaría, que no haya ninguno de tus informes que estén pendientes por no envío con fechas vencidas. Ya, súper, gracias. ¿Ya? Ahora, estas son las 10 páginas. Esta diapositiva hablo de las 10 páginas porque en el fondo es irregular. Es el máximo, la extensión de esta parte son 10 páginas
y tiene que ver con la elaboración de la propuesta, que es el corazón del Fondesit, de lo que ustedes van a presentar. Y aquí, en primer lugar, tiene que, en las primeras dos páginas tienen que presentar este estado del arte que yo les había mencionado anteriormente, en conjunto con la identificación del problema. Entonces, la problematización tiene que estar muy bien articulada con el estado del arte, es decir, aquellos componentes que ustedes están problematizando, aquellos constructos que están problematizando, tienen que luego explicarse muy bien en el estado del arte, ¿ya? Em, Luego de ello, tienen que trabajar en el diseño metodológico y este diseño metodológico tiene que tener todos los componentes de un diseño, ya los objetivos, las hipótesis o los supuestos de investigación, si es un estudio cualitativo, em, las- los participantes, las técnicas de análisis de datos, las técnicas de recogida de datos. Y lo que yo sugiero en esta parte es siempre armar una especie de matriz en el poco espacio que tienen, una matriz de coherencia, de tal forma que la matriz muestre que hay relación entre el objetivo, la técnica de recogida de datos, la técnica de análisis de datos y los participantes. ¿Ya? Yo siempre estratégicamente incluyo mi tablita. Siempre me falta espacio y tengo que sintetizar mucho para lograr incorporar mi tabla, pero creo que esta tabla eh, es súper necesaria para mostrarle a los y las evaluadoras que el estudio que ustedes están presentando es un estudio coherente. Porque yo lo que he visto en la evaluación de proyectos es que muchas veces en el diseño de la investigación la gente incluye muchas cosas generales. Mi diseño de investigación es un diseño cuasi experimental, em, y no hay ninguna especificación, por ejemplo, después de el grupo control, el grupo experimental, cuántos grupos experimentales, cómo se van a seleccionar los grupos experimentales, cómo se va a seleccionar el grupo control. Cuando uno entra con metodologías cuasi experimentales y experimentales, si es que ustedes son de las ciencias duras, hay que ser muy, muy detallista en la conformación de los grupos de investigación. Cómo se llegó, ahí yo he recibido los aspectos más duros porque yo he llegado al diseño de cuasi experimento, pero todas las observaciones que me han llegado siempre son en la elaboración de los grupos, cómo se van a seleccionar los grupos, cómo se van a conformar, cómo se va a evitar el sesgo. Entonces, en eso hay que ser muy explícito, porque ahí hurgan mucho buscando que existan incoherencias en el diseño metodológico, fundamentalmente. ¿Ya? Y en los criterios de inclusión y exclusión. Ahora están pidiendo no solamente incorporar los criterios de inclusión de participantes, sino que también incorporar los criterios de exclusión de participantes. Entonces, aunque sea en dos líneas, en una línea, ustedes pongan cuáles son los criterios que están utilizando para incluir y cuáles son los criterios que están utilizando para excluir sujetos o participantes. ¿Te Sí, puedo hacer una pregunta? sí, Sí, Claudio, me pasa a mí respecto de esta construcción de propuesta metodológica que no me queda muy claro a veces cuánta profundidad, yo trabajo más en lo cual, cuánta profundidad yo necesito considerar para presentar mi método, porque una base de la que yo supongo que a lo mejor es errónea, que yo parto, es que evidentemente el evaluador, si yo le pongo, no sé, enfoque biográfico, sabe lo que es el enfoque biográfico. Entonces, te encuentro que es un poco redundante estarnos explicando cosas que son súper básicas. Entiendo para los estudiantes tesistas, ¿me entiendes? Entonces, hay cosas que yo realmente no pongo por obvias, sí. pero por eso la pregunta, me da la sensación que a lo mejor se espera que sí haya una explicación, no de lo que voy a hacer, sino de explicar ese método también, porque creo que hay algunas cosas básicas que ya están como instaladas en la ciencia, ¿no? Sí. Mira, esta es una opinión personal y que responde a mi experiencia en las propuestas. Yo creo que hay que detallar.
hay que detallar porque los evaluadores y las evaluadoras no necesariamente, y esto es una opinión personal, no necesariamente son de tu área. Entonces, a mí me ha tocado en el último proyecto la evaluación que tuve de una persona que por los comentarios, yo soy del área de inglés, por los comentarios que me hacía, yo podía inferir de que era alguien de educación física leyendo mi propuesta. Entonces, no hay que darlo por hecho. Y ese es un error súper común Ese es un buen que, dato. Mm, que cuando describen los diseños investigativos, ponen, voy a utilizar el método autobiográfico. Pero dentro del método autobiográfico hay diferentes corrientes de métodos de acuerdo, autobiográficos. de acuerdo. Entonces uno tiene que especificar y tiene que ahondar como si le estuvieras explicando, como bien tú lo dijiste, a un estudiante. Ok, Hay que hacerlo, porque Anit en el último tiempo ha experimentado una baja significativa de personas que están dispuestas a evaluar. A pesar de que el contrato de los que tenemos Fondesit dice que uno está obligado a evaluar, pero en la práctica lo que está ocurriendo es que mucha gente que tiene proyectos no está evaluando y evalúa gente que nunca ha tenido un proyecto Fondesit. También es opinión personal. Entonces, lo que ahí ocurre es que de repente a ti tú eres, no sé, del área de X y te evalúa alguien totalmente opuesto. Yo te lo menciono porque yo presenté un recurso de reposición en mi último proyecto, ¿ya? Porque mi evaluación tenía tal nivel de imprecisión y exacto. tal nivel de desconocimiento e ignorancia de la persona que había hecho mi evaluación que era evidente que la persona que había leído mi propuesta era de un área completamente distinta a la que se le estaba presentando el proyecto. Y a mí me fue bien en el recurso de reposición. Por lo tanto, Mm, finalmente se terminó reconociendo de que habían 18 puntos. De los 18 puntos que yo presenté, mi reposición, ellos acogieron 11. 5 los acogieron parcialmente y el resto no los acogieron. Y lo que yo contraargumenté era que una serie de puntos que la persona que me evaluó, que decía que no estaban en la propuesta, sí estaban presentes. Y fui párrafo por párrafo, parte por parte, indicando, esto que indica el evaluador no es así, está en tal parte, y ponía la cita. Entonces, mm, el tema bien. que está ocurriendo hoy en día es que Anit está sobrepasada, la gente no está aceptando evaluar y te Mm, termina evaluando personas que no son de tu área y que tienen, y personas que muchas veces jamás han tenido un proyecto Fondesit. Es mi opinión y es como yo lo he vivido. Yo participé del grupo de estudio de Anit, estuve un año ya en el de educación superior. Entonces, el diseño investigativo o el diseño metodológico tiene que ser redondo. O sea, allí hay que ponerle mucho lustre, tipo de estudio. eh, tú que mencionabas, Andrea, que eres del área cualitativa, llega mucho estudio de caso, para que lo tengan presente, mucha propuesta que es estudio de caso y que no especifica qué tipo de estudio de caso, cuáles son las herramientas de recogida de datos que se van a utilizar. Si un estudio es mixto, hay que ser súper cuidadoso en identificar aquellos aspectos del componente cuantitativo, cuáles son las técnicas de recogida de datos del componente cuantitativo, cuáles son las técnicas de datos del componente cualitativo y que exista un balance y un equilibrio entre lo quanti y lo quali para clasificar el estudio como mixto, ¿ya? Lo mismo la misma precisión requieren en las técnicas estadísticas que van a utilizar para analizar los datos cuantitativos. Aquí hay que tirar toda la carne a la parrilla, si me preguntan a mí, ¿ya? Hay que ser súper específico con la técnica que se va a ocupar, no genérico como decir se ocupará a novas, ¿ya? Eso es muy vago. Es necesario entrar a la técnica específica y a la justificación de por qué esa técnica que van a utilizar está vinculada con el objetivo específico que ustedes han planteado.
No sé si tienen alguna duda acá respecto a esto. Claudio, Sí, te hago Oscar. perdón que estoy retomando todo lo que has dicho Sí, adelante. para mis propias preguntas y tengo dos. Una tiene que ver con esto de la propuesta que yo puedo hacer. A ver, yo estoy, como dijo un profesor, como me dijo un profesor, vos tenés que volar porque por tu edad ya no puedes correr. Entonces yo estoy en un doctorado ahora, pero yo ya estoy perfilándome para qué voy a hacer de aquí a 5 años. De hecho, está bueno, creo yo, eh, ver a 5 o a 10 años siempre. Bueno, siempre lo hice. Eh, y aunque yo no estoy corriendo, digo, no estoy bien con lo que estoy haciendo, creo que estoy haciendo lo que me gusta en el tiempo que es. Bueno, no debo de justificarlo, pero digo, sí reconocer que a mí me gustaría, por ejemplo, no ir al proyecto, a un postdoctorado, sino directamente a la iniciación. El Mm, tema es que también, claro, debo de preparar el escenario para ello. mm, Un profesor decía, bueno, es que empecé a escribir, la anterior persona que nos compartió decía, bueno, empecé a escribir en relación a la temática que vas a trabajar de aquí al futuro, porque eso va a ser como un pequeño escenario que te va a permitir justificar por dónde vas, ¿no? Bueno, en esa dirección o en ese marco que te estoy comentando, eh, aunque uno propone un proyecto para ANID, ¿qué tan distante debe ser del anterior? Porque a veces yo siento que ANID, no sé si busca algo novedoso, ¿no? Porque uno quiere innovar, uno quiere hacer transdisciplina, interdisciplina, pero al mismo tiempo también hay como una especie de, bueno, tanto tampoco, ¿no? mm, O sea, como que sí, mm, lanzate algo novedoso, pero tanto tampoco, ¿no? mm, Es la impresión que me da a mí. Y mm. vos como evaluador y como alguien que ya ha aplicado a Fondesit, ¿cómo ves esa situación? Yo coincido con tu análisis, Oscar. Yo creo, estaba pensando que Fondesit tiene una línea exclusiva para proyectos interdisciplinarios, ¿ya? Sí, Sin embargo, yo creo que hay un tema con los evaluadores, ¿ya? Esa es mi impresión. Yo creo que, ¿y por qué hay un tema con los evaluadores? Hay un tema con los evaluadores que muchas veces te puede tocar alguien que no necesariamente comprenda el componente multidisciplinario o interdisciplinario, pluridisciplinario de tu propuesta. Y yo tengo la impresión que muchas veces se caen propuestas buenas porque todavía no está instalada con tanta fuerza esas competencias en evaluación de proyectos inter y pluridisciplinarios. Estoy hablando claro, desde mi área, probablemente en otras áreas, estoy hablando más bien del área de la educación, pero en otras áreas sí sea un tema mucho más, más discutido, más avanzado y existan mayor cantidad de herramientas, ¿ya? Eh, yo creo que hay que mantener cierto equilibrio, como tú bien mencionabas, o sea, una propuesta que tenga elementos innovadores, pero que también al momento de irla elaborando, estés pensando siempre en que la entienda la persona que va a evaluar, claro, ¿ya? bien, Porque yo creo que se caen muchas propuestas por falta de preparación en el área, eh, y entonces la gente lo que desconoce lo califica mal. claro. Mira, ahí yo, bueno, como te digo, yo estoy tratando de prepararme de aquí a unos años. Eh, y yo voy a trabajar o estoy haciendo ya trabajo de campo sobre el uso de las tecnologías de seguridad. Mm, Eh, y la idea era atravesarlo por un análisis bioético. Y yo tomo como caso de estudio el aeropuerto eh, Arturo Merino. mm, Y si bien es cierto, yo entiendo que por ahí puede ser una propuesta innovadora, también el cruzar tecnologías de seguridad
control y vigilancia con análisis bioético, mm, puede ser difícil. mm, Ojo, yo he visto otras conferencias, por lo menos hay un grupo de estudio en Argentina con un investigador de apellido Domenech, que ya están trabajando esto, mm, uno de sus investigadores está trabajando eso a través del CONICET, mm, y yo veo en el trabajo de él que se quedó en lo puro técnico, mm, ¿no? Y no pasó a un nivel de demanda que está en el imaginario de la gente sobre los derechos fundamentales, sobre los dilemas éticos que están alrededor de estas cuestiones, sobre eh, temas de derecho, mm, de derecho internacional, digamos, o de derecho de las personas. Entonces, digo yo, tan mal no estoy, mm, pero al mismo tiempo digo, bueno, ¿cómo lo va a interpretar si, por ejemplo, yo aplico en la siguiente etapa a un fondo de iniciación y digo, bueno, voy a evaluar o voy a comparar el Arturo Merino con el de Guarulhos y el Aeroparque de Argentina? Se mm, escucha muy bien mm, por ahí, desafiante, pero después, ¿cómo concilio? Entonces, ¿a qué grupo de estudio voy a mm, ir también, no? ¿A qué grupo de estudio? Porque claro, es relaciones internacionales, es sociología, mm, es migraciones, claro. eh, a ver, yo sé, digamos que para dónde voy, pero ¿cómo me puede entender el que me evalúa? ¿Cómo lo Mm, puedo tratar de clarificar para que me evalúa? claro. Yo creo que uno de los elementos son tu línea de publicaciones, ¿ya? Em, las publicaciones que tengas hasta el momento de presentarte debería también ser un indicador respecto hacia dónde se está direccionando tu Ya, propuesta, ¿ya? ya, Y en eso yo creo que también esta es una opinión personal, que nuestro sistema es bastante tradicional y yo tiendo a pensar que se castiga un poco aquellas trayectorias que son zigzagueantes respecto a los temas, sí, ¿ya? Em, Porque es súper común ver en las evaluaciones argumentos como no se observa una consistencia en el tiempo en la línea de publicaciones del investigador o la investigadora, ¿ya? Entonces se busca siempre que si tú has estado en una línea, como que mantengas esa línea en el tiempo, tu productividad sea en el tiempo y no estés como saltando de una línea u otra. Yo creo que que nuestro sistema es bastante conservador todavía y sí, convencional. Eso se mira. Ahora, yo creo que tengo la esperanza de que como existe esta línea de interdisciplina, se están también haciendo esfuerzos por tener evaluadores que efectivamente tengan una formación multidisciplinaria o interdisciplinaria y puedan evaluar de mejor forma este tipo de proyectos, que yo creo que cada vez es mayor la cantidad de tipo de proyectos que se está presentando. Lo mismo ocurría años atrás con la neurociencia. Yo recuerdo mm, una colega que llegó con un doctorado en neurociencias y estuvo años presentando su propuesta y la presentaba al de educación, educación escolar, lingüística, psicología, y fueron años rechazada, 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 porque no se entendía. Porque aquí no había un desarrollo de las neurociencias, no había evaluadores en neurociencia, entonces cualquier persona terminaba evaluando el proyecto y como lo desconocía lo evaluaba mal, ¿ya? Y después yo creo que como unos 5 o 6 años ella logró adjudicarse por primera vez su Fondesit regular y que el grupo de estudio lograra entender la propuesta. Entonces también se abre camino en algunas áreas. tal cual, tal cual. Sí, Gracias, Claudio. sí, de nada. El plan de trabajo, también hay que asegurarse que el plan de trabajo esté muy bien detallado respecto a los años. Si ustedes tienen 4 años, hay que mostrar en la carta GAN de que se justifican esos 4 años, eh, particularmente con las actividades que tienen consignadas por año, ¿ya? Y que también el plan de trabajo esté fuertemente articulado con los objetivos de investigación.
¿ya? Se mira con bastante detención, uno a veces lo descuida porque se focaliza más en el diseño o en el estado del arte, pero hay una mirada bastante crítica de los planes de trabajo. De hecho, en las evaluaciones que yo he tenido, generalmente mi crítica va por un plan de trabajo que no es lo suficientemente detallado. Ahora, la pregunta que uno se hace, piden detalle en 10 páginas. Entonces, eso es lo difícil, o sea, hay que sintetizar, pero aparece con mucha frecuencia, no es lo suficientemente detallado, no es lo suficientemente específico. Entonces, ese equilibrio no es fácil. La capacidad del equipo de trabajo para ejecutar la propuesta también hay que incluir em, referencias a em, cómo el equipo que ustedes tienen garantiza que los análisis y las recogidas de datos que van a realizar las van a poder llevar a cabo. ¿Ya? A mí me llegó en la última oración un comentario que refuté porque que desde mi perspectiva está muy hecho al pasar. Nosotros somos un equipo grande, como de 6 personas que llevamos trabajando más de 15 años como equipo de investigación, presentando proyectos Fondesit. Somos de diferentes regiones y eso quedaba demostrado desde mi perspectiva en el currículum, ¿ya? Que es otra plataforma donde uno sube las publicaciones y ahí se puede ver que efectivamente es el mismo equipo que ha estado publicando sostenidamente más de 15 años. Sin embargo, había una frase que decía, el equipo de trabajo propuesto no garantiza que se van a poder realizar los análisis estadísticos que se proponen. Eh, entonces, bueno, yo dije, pero ¿cómo si están las publicaciones? Ahí ellos pueden ver que ahí hay una capacidad y cuáles análisis estadísticos se realizan. Bueno, y una de las cosas que se solicita es que existe exista una referencia explícita a que el equipo de trabajo posee las capacidades técnicas necesarias para llevar a cabo los análisis, diciendo que todos tienen grado de doctor, que hay postdoctorado, que a uno le parece obvio, pero que no es tan obvio para los evaluadores, ¿ya? Así que también, ojo con ahí incluir algo que haga referencia a la capacidad del equipo. También está todo el tema de la infraestructura y la justificación de los recursos, que exista ahí un equilibrio entre los recursos que se están solicitando y los recursos existentes. O sea, si ustedes están diciendo que la universidad posee eh, los software necesarios para analizar los datos que ustedes necesitan en su propuesta. Sin embargo, después en los recursos ponen que requieren X software. Entonces ahí hay una inconsistencia entre lo que la institución tiene y ustedes están declarando que la institución tiene y que se dan las condiciones para llevar a cabo el proyecto y lo que están solicitando. Entonces hay que justificar muy bien si quieren comprar un software, decir que es distinto, que es técnico, que es muy específico y que se requiere la compra de ese material para poder llevar a cabo el proyecto, ¿ya? Y la novedad científica, que también es algo que hay que incluir en estas 10 páginas, con referencias explícitas de por qué este proyecto tiene elementos que son innovadores y cómo se articula eso con el estado del arte, ¿ya? Se tiene que notar en el estado del arte el vacío epistemológico que ustedes requieren llenar con la propuesta que están realizando, ¿ya? Entonces, cada uno de estos aspectos no es que olvidarse de hacer referencia explícita a ellos en la propuesta, ¿ya? Em, no puede quedar nada que no sea abordado, porque a veces uno tiende a focalizarse en el diseño metodológico y no le da la atención pertinente a los otros aspectos. Esto es para el fondo de iniciación, para aquellos colegas que se van a presentar en el fondo de iniciación. Cada vez más, anteriormente el fondo de iniciación lo que ocurría es que los doctorados y doctoradas tomaban su tesis doctoral y la convertían a un fondo de iniciación. Y pasaba.
por muchos años pasó, de hecho yo lo hice así, y tomé mi tesis de doctorado, cambié los participantes y la misma y pasó. Pero en el último tiempo, como las tesis doctorales quedan en repositorios de las instituciones, por lo tanto, ANI tiene acceso a ese repositorio, a esa información pública, cada vez más se busca que las tesis no sean, hagan una reformulación o una perspectiva renovada de la tesis doctoral, ¿ya? Y no sea una mera reproducción de lo que se hizo en la tesis doctoral. Entonces, hay que incorporar nuevas preguntas de investigación, hay que mejorarla incorporando nuevos análisis estadísticos, nuevas técnicas de recogida de datos, si bien es cierto sea la base, pero hay que mostrar que se está yendo más allá de la tesis doctoral. ¿Ya? Em, También los marcos conceptuales y el estado del arte, de que hay ser muy precisos, mostrando que hay un conocimiento insuficiente en lo que ustedes desean investigar, y asegurarse de que el tema que estás proponiendo no sea algo que ha sido abordado profusamente, ¿ya? Porque todo lo que nosotros queremos investigar en general, siempre hay algún abordaje de alguna manera u otra, pero es importante asegurarse de que no esté profusamente investigado anteriormente. Las hipótesis y los objetivos, yo creo que, esta es una opinión personal, más de 4 objetivos, más de 4 hipótesis, es, va a depender mucho del tipo de estudio, pero tiende a- se tiende a perder cierta claridad. Entonces mi sugerencia entre 3 y 4 hipótesis de estudio, esto no es una norma, es solamente parte de mi experiencia, ¿ya? La metodología, también asegurarse que la metodología se explique paso a paso, que se articule muy bien con esta matriz que yo les proponía anteriormente, de una matriz de coherencia metodológica que muestre la relación existente entre preguntas de investigación o hipótesis, objetivo, participantes, técnicas de recogida de datos, técnicas de análisis de datos y el resguardo de los componentes éticos y de rigurosidad metodológica, ¿ya? De tal manera que se vea un diseño robusto. Los colegas que quieran presentarse a un fondo de iniciación tienen que elaborar una sección que tiene que ver con la trayectoria académica, y esa trayectoria académica tiene que tener un relato muy coherente con la evidencia que suben a la plataforma. ¿Ya? Aquí es súper común, a mí me ha tocado evaluar de iniciación, que los colegas hagan una narrativa de la trayectoria académica que no tiene ningún correlato ni ninguna evidencia en el currículum. ¿Ya? Entonces, hay que subir las publicaciones, los proyectos de vinculación con el medio. em, Todo eso tiene que tener respaldo, y una vez que tenga el respaldo, ustedes elaboran la narrativa de la trayectoria académica, haciendo referencia a cada uno de los productos y de la evidencia que subieron a la plataforma y no incorporando elementos que no están en ninguna parte con los respectivos respaldos, ¿ya? Ahí generalmente hay una disociación. Los colegas hablan de cosas que no están respaldadas en ninguna parte, o hay respaldo y no está en la narrativa. Ocurre de las dos maneras. Está respaldado, pero no hay ninguna referencia a la narrativa. Entonces tienen que asegurarse de que esté muy bien explicado todos aquellos elementos que ustedes quieren relevar en su trayectoria académica. Les consulto si tienen alguna duda hasta el momento. Al parecer hay una pregunta en el chat de la reunión de Patricio Quesada Carrasco por el plan de trabajo Cartagant descriptivo o visual. No sé bien si podemos clarificar un poco esa pregunta o si ya te queda claro, Sí, Claudio, más o menos a qué refiere. sí. Yo creo que hay que mantener un equilibrio entre lo visual y lo descriptivo, porque a veces lo visual no es lo suficientemente descriptivo.
¿ya? Lo visual puede ser descriptivo para uno que conoce la disciplina, pero en esto el secreto es siempre pensar en el evaluador. Uno cuando está elaborando una propuesta siempre tiene que pensar en que el que va a leer, yo quiero que el que va a leer entienda mi propuesta. Eso es lo que yo busco. Esto no es ensimismarse en lo que uno tiene que decir. Aquí hay que cambiar el foco. A mí cuando me ha ido mal, que ha sido muchas veces, son más las perdidas que las ganadas en esto en la vida académica, eh, siempre trato de mirar y pensar, después que se me pasa la rabia y el enojo de no haber adjudicado, trato de pensar a ver qué hice mal, qué no, cuál fue, qué elemento no fue lo suficientemente claro, por qué me están diciendo esto. ¿Ya? Uno siempre tiene que pensar que si hay algo que están diciendo los evaluadores, cuando es un evaluador serio, estoy hablando, es porque ahí hay algo. Uno siempre, esa es mi lógica. Siempre cuando me están diciendo algo, siempre es porque ahí hay algo. Ahora, yo ocupo como criterio es que yo termino la propuesta y busco una o dos personas de mi confianza académica y les pido que la lean y que la hagan tira, ¿ya? Em, es un, es un ejercicio doloroso porque cuando la gente se lo toma en serio y uno tiene la propuesta terminada, llegan a veces miles de comentarios, pero creo que hay que tomarlos con la humildad necesaria para ir mejorando la propuesta. Entonces, a partir de toda esa, hay que mirarlo desde esta siguiente lógica. Si me están indicando que aquí me están haciendo una pregunta respecto a algo que estoy diciendo, es porque mi explicación no es lo suficientemente clara. Esa siempre tiene que ser la lógica. No pensando, pero ¿cómo no va a entender? Si esto está súper claro. No, no. O sea, si me están diciendo que aquí, que el diseño metodológico, tal punto, como que está pidiendo profundizar o aclarar, es porque yo no lo expliqué de manera clara. Respecto al tema de la IA, yo creo que, bueno, Fontes si pide declarar el tema de la IA, yo creo que se puede ocupar IA, pero hay que ocuparla de manera crítica, ¿ya? Yo ocupo la IA para que me dé ideas, pero finalmente el que termina elaborando la propuesta soy yo, ¿ya? A veces ocupo diferentes guías y, no sé, un objetivo, lo elaboro yo, lo subo y le pido a la IA que me dé ideas de cómo mejorarlo. Y después me armo una especie de híbrido entre lo que me dijo Gemini, lo que me dijo ChatGPT, ¿ya? Yo creo que se puede usar para mejorar propuestas, ¿ya? Hay que tener cuidado de no tomar las cosas de manera literal porque es aún fácil, yo estoy hablando como profe de inglés y profe del área de lingüística, para nosotros es aún fácil detectar uso de IA, porque hay ciertos elementos que la IA tiene, como por ejemplo el exceso de adjetivos, que inmediatamente se nota cuando alguien, por ejemplo, envía un correo y lo pasó por IA, que ahora está súper común. Unos correos que llegan súper elaborados y es claro que es un correo que se le pidió que lo elaborara ChatGPT o cualquier otro tipo de IA. Eso. No sé si respondí la pregunta de lo visual de la carta Gantt. Aquí está, esto es para el fondo es irregular. La calidad de la propuesta, los fundamentos teóricos, la metodología tiene un 70%. Aquí está el peso de la evaluación, ¿ya? Entonces, esas 10 páginas que yo les hablaba anteriormente es el corazón del proyecto Fondesit. O sea, eso hay que someterlo a mucha revisión em, y con harta retroalimentación. La productividad es un 30%, también muy cuidadoso al subir las publicaciones, eh, tener ojo cuando las revistas cambian de indexación, que es súper común. Yo he publicado en revistas que al momento de enviar era Scopus y al momento de publicar perdió la condición de Scopus y he pagado. Ya, y he perdido la publicación. Entonces, hay que tener cuidado respecto a los cambios de indexación que tienen las revistas que son súper frecuentes. Hay que ir siempre a la página oficial, no a la página de la revista. Hay que ir a la página de Scopus, Web of Science,
y ver cuál es el estado de la revista al momento que ustedes están presentando la propuesta. Después está el tema del currículum, que son los 5 puntos, ¿ya? Eh, en el regular, y aquí viene lo complejo, colegas, en el regular son 10 publicaciones las que se piden, ¿ya? Esas 10 publicaciones tienen, o sea, no tienen, pero si ustedes me preguntan a mí, yo me presentaría un regular teniendo mis 5 publicaciones con Scopus o WOS. Yo creo, y también es una opinión personal, que si uno se presenta con publicaciones Cielo y Scopus, tiene pocas posibilidades de adjudicárselo, porque está tremendamente competitivo. O sea, porque muchas veces uno se presenta y dice, no, tengo 6 Scopus y tengo 3 Cielo y un Latindex, ya me voy a presentar igual. Está difícil. Está difícil porque hay un grupo yo estoy hablando del grupo de educación superior, colegas que se presenta, tienen los 5 puntos inmediatamente. O sea, tienen las 10 publicaciones WOS o las 10 publicaciones Scopus. Entonces, hay que prepararse para presentar el regular. Hay que asegurar desde mi perspectiva las 10 publicaciones con la máxima indexación, de tal manera de obtener el máximo puntaje que hasta el año pasado era 1 punto por una WOS o por un Scopus. Afortunadamente en el grupo nuestro no hay distinción entre Scopus y WOS y todavía no hay distinción entre factor de impacto. Entonces si es Q1, Q2, Q3 da lo mismo, se obtiene igual el punto. Este es el de iniciación, que es distinto. El de iniciación es 75% de la propuesta, la factibilidad, la novedad, donde se ve el estado del arte, el diseño metodológico, la consistencia interna, em, el grupo que va a ejecutar, en este caso es uno, digamos, el que va a ejecutar el proyecto y el impacto, 75%, y la trayectoria investigativa, aquí hay un nivel mayor de flexibilidad, obviamente por eso es de iniciación, y se puede ir con menos cantidad de publicaciones. Ahora, entre más publicaciones y más proyectos internos, claramente aumentan las posibilidades de adjudicación. Hay que mirarlo desde esa lógica. ¿Ya? Y proyectos también de vinculación con el medio que les piden a la gente de iniciación. ¿Algún elemento que requiera clarificación de esto? Voy a mirar el chat. Em, Creo que respondiendo a Patricio, hasta donde yo sé, el Fondesit de Iniciación no permite co-investigadores. Es solamente el investigador responsable, pero sí permite personal técnico y personal de apoyo, ¿ya? El regular sí permite investigador responsable y co-investigadores, ¿ya? Em, pero de mis colegas que tienen de iniciación, casi todos van de manera individual. Juan, adelante. Hola Claudio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería consultar con respecto a lo que mencionas de las publicaciones indexadas en Scopus y WOS. Sí. Dos candidatos que tengan la misma cantidad de Scopus y WOS y uno de ellos tiene además Cielo, ¿está en desventaja? Lo que pasa es que estás pensando en las 10 publicaciones, ¿cierto? Me estás Claro, lo último que mencionaste. Claro, lo que pasa es que si yo tengo un candidato que tiene 10 Scopus y WOS y tengo otro candidato que tiene 7 Scopus y WOS y 2 Cielo, claramente el que tiene las 10 va a tener el puntaje máximo y el otro va a tener un puntaje más bajo. Porque cada publicación, de acuerdo al grupo de estudio, que aparece siempre al final de las bases, tiene un puntaje. Entonces, por ejemplo, una Cielo, hasta donde yo me acuerdo, era 0,6. En cambio, una WOS, Scopus, es 1. Entonces, si tú te presentas matizado, claramente te vuelve menos competitivo. Y dada la cantidad de propuestas que llegan, la cantidad de colegas que obtienen los 5 puntos por tener las 10 publicaciones WOS o Scopus es alta. Entonces, es un elemento
que marca la diferencia entre obtener o no obtener el proyecto. ¿Ya? Yo creo que eso hay que, porque recuerdo que alguien me dijo, pero bueno, lo importante es llegar con las 10 y aunque sean cielo, ya, bien. Eso en una lógica de un fondo que no es tan competitivo como lo es Fondesit. Pero hoy en día yo creo que las personas que se están adjudicando, que están en ese 16-17% de adjudicación, son personas que todos y todas tienen los 5 puntos con las 10 publicaciones WOS o Scopus. Esa es mi impresión. No hay nadie de ese grupo que se haya adjudicado al fondo. Tiempo atrás sí lo había, pero hoy en día no hay gente que no tenga los 5 puntos. No hay gente que tenga 4,8 o 4, porque está tan competitivo que este es un área que no hay que descuidar. Yo a todos los colegas les digo acá que hagan el esfuerzo de llegar con sus 10 publicaciones Scopus y WOS. Yo sé que no es fácil, digamos, pero es parte de la realidad que estamos viviendo. Muchas gracias, Claudio. De nada. Respecto a la evaluación de la propuesta, yo algo ya les esbocé anteriormente. ANIT ocupa diferentes criterios y esto está permitido por las bases. En un escenario de ANIT con tiempo y con no tantas propuestas, se van a enviar a dos evaluadores y en algunos casos un tercer evaluador. En un escenario de ANIT con poco tiempo, con pocos evaluadores, van a hacer evaluación por grupo de estudio. Y eso no es que sea algo ilegal, está en las bases, pero así opera. Entonces, esto no se sabe, lo sabe solamente ANIT dependiendo de la cantidad de proyectos que reciban. ¿Ya? Yo, cuando estuve, en la primera oportunidad se hizo con evaluación externa, se enviaron a evaluadores externos y en algunos casos cuando había una diferencia muy grande entre el evaluador uno y el evaluador 2 se enviaba un tercero, ¿ya? Y después se llevaba a grupo de estudio. Y en la segunda oportunidad no había tiempo porque había una cantidad enorme de propuestas, pocos evaluadores, no iba a haber tiempo, por lo tanto se hizo con análisis del grupo de estudio solamente, ¿ya? Entonces también ahí hay que pensar las propuestas, por eso la claridad de la propuesta y siempre pensando en los que van a leer, porque los que van a leer puede ser cualquier colega de cualquier universidad o puede ser algún integrante del grupo de estudio. ¿Ya? Em, el grupo de estudio tiene las competencias necesarias se le da las fases para asignar puntajes, ¿ya? Entonces, el grupo de estudio es el que decide finalmente si los proyectos se adjudican o no se adjudican. Otras consideraciones importantes, ya hablamos de la anonimización, eso no hay que perderlo de vista, ninguna referencia a la universidad, ninguna referencia a ustedes, ni tampoco a los coinvestigadores, ¿ya? Citas neutras, cuando se autocitan, tener cuidado ahí. Yo esa pregunta se la haría a alguien de la unidad de investigación de ustedes, cómo se tienen que autocitar, porque ese también puede ser un tema complejo cuando ustedes ponen una cita en el contenido y ustedes encabezan y después va la lista de referencias y ese puede ser un elemento que revele la identidad del investigador responsable. ¿Ya? Es un tema complejo, yo todavía no tengo muy resuelto cómo eso se hace, por eso mi sugerencia es preguntar a sus respectivas direcciones de investigación. El tema ético que ya lo conversamos, afortunadamente todo el tema ético se ve una vez adjudicado el proyecto y no antes. Em, Hay una parte de institución aportante. Institución aportante significa recursos. Por lo menos mi institución, que es una institución que nunca tiene recursos, yo jamás he puesto institución aportante, porque recursos no hay, digamos, ¿ya? Y no es obligación, ni tampoco es algo que vuelva la propuesta necesariamente más competitiva, creo yo.
¿ya? La permanencia en el tiempo y las referencias bibliográficas correctamente redactadas tienen que seguir el formato de APA, el más reciente, e incluir el DOI en la mayoría de los casos, ¿ya? Yo sé que hay casos que no está el DOI, pero tratar de buscar publicaciones que sí tengan el DOI. Bueno, acá se retoman algunos elementos que yo ya había mencionado anteriormente. Rescatar de acá el tema de los objetivos y las hipótesis, no más de tres, cuatro hipótesis y objetivos, muy bien articulados con su diseño metodológico y con un diseño metodológico que explique paso a paso cómo se va a ejecutar la intervención o el experimento. ¿Ya? En esta parte no hay que dar nada por hecho, hay que incluir los detalles de los tiempos que se va a realizar, el componente ético que está cada vez más restrictivo, cómo se va a acceder a los participantes, los consentimientos informados, em, em, de tal manera de que quede claro que la propuesta tiene la integridad investigativa necesaria. También el plan de trabajo articulado con los objetivos y con las metodologías, eh, con una trayectoria, esto para el fondo de ciencialización, lo suficientemente coherente vinculando publicaciones y proyectos en el relato, y también antecedentes curriculares como becas, premios, pasantías, congresos, patentes, ¿ya? Ahora, si ustedes incluyen cada uno de estos elementos, incluyen becas, premios, pasantías, congresos, cada uno de ellos tiene que tener el respaldo necesario, ¿ya? Entonces, de tal manera que haya coincidencia entre el relato y los respaldos que están presentando. Una recomendación que es buena es socializar el CV al inicio del proceso para poder recibir retroalimentación temprana de mentor. Eso porque hay varias universidades que yo creo que la nuestra lo tiene, que es una buena propuesta, que hay un programa de mentores de proyectos Fondesit. Entonces, la institución, por ejemplo, yo tengo ahora un mentorizado, ya lleva como 3 años este concurso, contacta a investigadores que se han adjudicado proyectos Fondes irregular y les asigna un colega que está presentando su proyecto por primera vez. Entonces, lo que uno hace, uno lee la propuesta, entrega retroalimentación, es anónimo ese trabajo, pedimos hacer, antes era con nombre, pero pedimos hacerlo anónimo y el colega o la colega utiliza esa retroalimentación para poder mejorar su propuesta. Creo que es una muy buena figura y también es importante porque este es un trabajo que uno hace, la institución lo certifica. Entonces, al final del proceso nos entrega a todos los mentores una certificación, hace una ceremonia que es parte de un poco de la cosa ya de difusión de ello y entrega la certificación respectiva por haber mentorizado a otros colegas. ¿Ya? Em, me repito con lo dicho anteriormente en esta diapositiva. El tema del financiamiento también hay que leerlo con bastante detención porque hay topes por año, no hay que, porque pasarse del tope puede ser una causal para quedar fuera de base, ¿ya? Hay un tope de honorarios del investigador Mm. responsable. Esto suma todos los proyectos que tenga, incluso los como coinvestigadores. Si yo tengo en otro proyecto, por ejemplo, soy coinvestigador y tengo 2 millones de pesos, en mi proyecto puedo postular solamente a 2.500.000, ¿ya? Porque el tope son 4.500.000 independiente de la cantidad de proyectos que tenga. Tesistas también estratégicamente es muy bueno en la propuesta mostrar que a través del proyecto uno está construyendo una red de investigación. Creo que también en eso hay que ser estratégico y no mostrar que uno va como llanero solitario, ¿ya?
Entonces, creo que una de las un buen mecanismo para eso son la inclusión de tesistas. Hay una parte donde se justifican los recursos y en esa justificación creo que es muy estratégico decir que van a tener tesistas de pregrado, de posgrado, magíster y doctorado cuando existan programas de doctorado y que se van a guiar dos o tres tesis por año. Creo que es súper bueno mostrar que la propuesta también es una instancia para construir una red de investigación que vaya instalando capacidades y competencias al interior de la institución. Yo he evaluado proyectos en los cuales se ven propuestas donde la propuesta es muy buena, pero es un investigador responsable con un coinvestigador que tiene un número mínimo de horas recursos asignados como en sus honorarios bajísimos, que dan cuenta que esa es una propuesta de una sola persona y no hay tesistas, no hay personal técnico, no hay personal de apoyo. Entonces, también esta es una instancia para mostrar que uno está irradiando, como los recursos son tan escasos, la propuesta también irradia a otros. ¿Ya? Los proyectos son una muy buena instancia de formar capital humano avanzado, ¿ya? De ayudar a formar académicamente estudiantes y otros colegas. Bueno, el equipamiento, también hay un ítem para que ustedes soliciten el equipamiento respectivo y la institución también percibe por gastos de administración indirecto un 20%. eh, Solamente a modo de ejemplo, en mi universidad, porque uno siempre como investigador, y disculpen lo poco políticamente correcto para las autoridades que estén presentes, se pregunta qué hace la institución con ese 20%, porque finalmente el proyecto lo lleva a cabo uno, y estoy hablando por mí, uno no recibe ningún tipo de ayuda institucional, la institución puede decir sí, pero ocupa las salas, ocupa, no sé, ya bien. Entonces, nuestra institución tenía, que no sé si se ha perdido, que de esos gastos de administración indirecto permitía a los investigadores responsables hacer uso de un 7%, ¿ya? Entonces yo en algún momento me recuerdo que me faltaba para una ponencia internacional y solicité mi 7% de los gastos de administración indirectos y los obtuve. Tengo la duda, porque las instituciones cada vez más, siempre, no hay institución que no esté en crisis, tengo la duda si eso se mantiene en el tiempo, pero hasta un par de años atrás se hacía acá en la Universidad de Concepción. ¿Consultas, colegas? ¿Alguna duda? Ninguna duda, Claudio, gracias. Igual los fuimos evacuando dudas en el trayecto, ¿no? Bueno, agradecemos la amplia exposición que ha hecho el doctor Claudio Díaz eh, y todas las preguntas y la participación de los investigadores e investigadores que se han sumado a este taller. La grabación de este taller va a quedar disponible para ustedes y bueno, eso, nos encontraremos en una pronta ocasión.